programa es presentado por Municipalidad de Colonia Carolla, apostando por su gente. Colonia Carolla, ciudad de emprendedores. Daniotti Farmacias, líderes en tecnología y stock de medicamentos. Abierto las 24 horas. Te espera en todas sus sucursales. En cada obra, en cada terreno, en cada desafío, Cantera Boesio está presente. Áridos de calidad para construcción, arena fina y zarandeada, piedra bola, granza lavada, triturados, tierra negra y más. También realizamos trabajos con pala cargadora y servicio de camiones volcadores. Cantera Boesio. Bienvenidos a Impulso Emprendedor. En este espacio conocemos las historias de quienes hoy se animan a dar sus primeros pasos con un proyecto, una idea o un sueño. Pero también compartimos las experiencias de empresarios, comerciantes y emprendedores que comenzaron desde abajo y que con esfuerzo, planificación y perseverancia lograron construir empresas que hoy forman parte del desarrollo de nuestra región. Hoy vamos a ver que tal vez eso no sea casualidad, porque la cultura emprendedora no nació ayer, forma parte de la identidad de esta zona desde hace siglos. Hoy, en una edición especial, veremos la primera parte de una entrevista con el licenciado Carlos Crucelles, responsable del área de investigación del Museo Jesuítico de Jesús María, quien nos va a ayudar a comprender cómo los jesuitas, considerados verdaderos innovadores para su época, aplicaron principios de liderazgo, racionalidad económica, disciplina, capacitación, planificación y trabajo en la estancia jesuítica de Jesús María, dejando una influencia que alcanzó también a Colonia Carolla y Sinzacate. La historia nos demuestra que emprender no es una moda ni una tendencia reciente, es una característica que forma parte de nuestro ADN regional. Comenzamos. Municipalidad de Colonia Carolla, apostando por su gente. Colonia Carolla, ciudad de emprendedores. Bien, los jesuitas son emprendedores netos. Cuando uno ve, digamos, el patrimonio cultural, el patrimonio artístico, pero también el patrimonio histórico que se vislumbra a través de las estancias, uno ve que la capacidad de emprender, digamos, cualquier actividad productiva es muy eficiente. En este sentido, los jesuitas tienen muchas estancias. En este caso, digamos, estamos en la estancia de Jesús María, que va a servir básicamente para el autoabastecimiento y para abastecer al Colegio Máximo de Córdoba. Los jesuitas por lo general compran estancias a medio hacer, así dice Chevalier en su trabajo de investigación en México, que también es un trabajo sobre los jesuitas de México, y en esas estancias a medio hacer, que tengan muchas posibilidades a futuro, digamos, de maximizar la producción en ese emprendimiento que compran como estancia a medio hacer, los jesuitas hacen como una especie de plan de trabajo para ver si esa estancia que van a comprar a un bajo costo puede redituar económicamente y productivamente mucho mayor ganancia de a las que la adquieren, digamos, en ese sentido. O sea, había una especie de estudio de mercado previo antes de la adquisición. Sí, había un estudio previo, no solamente de mercado, porque si valoramos el mercado estamos hablando de una cuestión meramente económica y estamos hablando de una orden religiosa que tiene emprendimientos productivos, entonces donde se mezclan otras variables que tengan que ver con la evangelización o con estar cerca, por ejemplo, de un centro urbano que tenga una actividad no solamente cultural y económica, sino también educativa, por ejemplo, el Colegio Máximo de Córdoba. Claro, como que casi siempre cuando se habla del legado de los jesuitas se habla de esas cuestiones, de lo religioso, lo cultural, pero no se tiene en cuenta esta cuestión del emprendedurismo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, algunos de nuestros visitantes creen que esto es un convento o un monasterio, y en relación, digamos, a una estancia que es claramente una unidad productiva, pero una unidad productiva de una orden religiosa con características muy particulares, y es básicamente eso, es una estancia administrada por los jesuitas que tiene ciertas particularidades.
particularidades tanto en la producción como en otros factores de la producción, como puede ser la mano de obra también. En esta estancia particularmente, ¿cuáles fueron las unidades productivas que impulsaron y por qué fueron tan innovadores? Las producciones principales, yo siempre distingo que cada una de las estancias jesuíticas, sobre todo de Córdoba, tiene producciones dominantes, producciones secundarias de importancia y producciones básicamente menores, pero que hacen a la diversidad productiva del propio espacio o estancia. En ese sentido, las producciones dominantes de esta estancia es la producción vitivinícola y harinera, principalmente la producción de vino. La producción de harina también es muy importante y de hecho en las adyacencias de lo que actualmente es el museo, que sería el casco de la estancia, nos encontramos con 2 molinos harineros, ¿no es cierto? Pero básicamente la producción de vino es una producción dominante y netamente o exclusivamente identificada con la producción de este espacio o unidad productiva. ¿Y por qué se los considera innovadores en ese Son aspecto? innovadores en el sentido de que es una orden religiosa que está como articulando entre un régimen más de tipo de antiguo régimen, por decirlo de cierta forma, pero con una idea también bastante moderna. Cuando uno, por ejemplo, transita la documentación y ve los libros de cuentas, que son los libros contables de cada una de las estancias, ve que hay una racionalidad económica muy importante, es decir, un debe, un haber, en qué se gasta, en qué se invierte, y en ese sentido, digamos, la racionalidad económica, la disciplina, la formación, la capacidad de ejercer cierta autoridad sobre el conjunto de los actores que intervienen en la vida productiva es muy importante. La orden de los jesuitas o la Compañía de Jesús o los religiosos ignacianos, como también se los denomina, son claramente una orden religiosa que tienen mecanismos con los cuales poder hacer que cada una de sus actividades tengan controles externos en cierto sentido. Entonces, por ejemplo, en cada estancia había un hermano estanciero, había un religioso sacerdote que se dedicaba a las actividades espirituales, y había mayordomos, capataces, pero también había esclavos y también había trabajadores libres, ¿no? O conchavados. Y a su vez, y con eso yo concluyo, había básicamente como una especie de auditoría externa, es decir, un superior religioso que cada tanto o periódicamente visitaba las estancias, hacía un balance de los libros de cuentas y trataba de ver qué mejorar o qué no mejorar, qué perfeccionar o qué no perfeccionar de la unidad productiva. Es decir, se corregía, se veía cuál era el error y se ajustaba un poco para tratar de adaptar la unidad productiva a un proceso de mayor eficiencia del sistema productivo. O sea, tenían y aplicaban una visión muy moderna para la época, tanto en el trabajo, la administración, como así también la producción. Sí, claramente. De hecho, digamos, yo creo, y eso es algo que por lo menos en las investigaciones que yo realizo se van notando, que la sobrevivencia, digamos, o la supervivencia del hermano estanciero, que sería el encargado de la parte de la temporalidad de la producción en sí misma, también estaba relacionada con el tiempo, pero no únicamente con el tiempo, sino con la efectividad de la producción o no de la producción dentro de este espacio, ¿no? Es decir, que era una estancia que sí o sí tenía que generar un excedente, porque para eso era la finalidad que tenía este espacio, establecimiento rural o unidad productiva. ¿Y cómo es que lograron particularmente en este caso convertir una zona rural en justamente una unidad productiva que les sirviera? No, esto siempre fue una zona rural y las estancias en general, aunque algunas de las estancias hoy quedarían muy cercanas al centro de la ciudad o incluso dentro de la ciudad, como la estancia de Altagracia, no así Candelaria, por ejemplo, siempre han sido zonas rurales y por lo general han tenido como antecedentes estancias mucho más pequeñas, quizás a medio hacer, previas. Por ejemplo, la estancia de Jesús María, una estancia que se compra a Gaspar de Quevedo en 1618, y es una estancia que es bastante interesante porque ya al momento de la compra tenía 20.000 viñas, por ejemplo, y un molino en funcionamiento con un batán. Es decir, que compran una estancia que ya estaba predeterminada de antemano cuál iba a ser la orientación productiva de este establecimiento. ¿Qué hacen los jesuitas?
toman esta estancia a medio hacer, entre comillas, y básicamente la potencian a su máximo esplendor. Cuando su máximo esplendor quizás va a ser al otro siglo, yo diría que más o menos alrededor de la década de 1750. Uh-huh. Pero ahí está el tema de la visión, ¿no? Ver que le podían sacar muchísimo más provecho de ese espacio. Sí, exactamente. Ahora tenemos que tener en cuenta cualquier unidad productiva, sobre todo en lo que se llama en la producción agraria, tiene variables que juegan en contra. Entonces, por ejemplo, las unidades productivas son unidades productivas que ante cualquier cambio climático o catástrofe natural, evidentemente ponen en riesgo parte de su producción. Entonces, las estancias no solamente son unidades productivas autónomas, sino que se complementan entre sí. A veces tenemos casos que las estancias jesuíticas o alguna estancia jesuítica en particular, por ejemplo, por un granizo o por alguna manga de langostas, se le cayó la producción y bueno, buscan alternativas con la cual compensar ese faltante, porque básicamente los estudiantes del Colegio Máximo, que son los que reciben parte de los productos de las estancias, no pueden esperar otra nueva cosecha o no pueden esperar otra instancia productiva para poder seguir recibiendo esos productos. Entonces, por ejemplo, si la producción de harina, en este caso, o las sementeras de trigo de la estancia de Jesús María, porque lo taló toda la piedra, no hay ningún tipo de posibilidades de tener esa semilla, se utiliza, por ejemplo, el sistema de la maquila. La maquila es básicamente ofrecer los molinos a terceros que traen los granos, ellos se llevan la harina ya realizada, pero dejan una parte de esa producción. Es como alquilar básicamente los medios o instrumentos de producción y como pago dejan una parte, digamos, de la materia prima y del producto acabado, digamos. Eso sirve para abastecer, en este caso, a la estancia de Jesús María y para enviar básicamente el excedente sobrante al Colegio Máximo de Córdoba. En parte creo que está ahí la respuesta a lo que viene. Destacaba lo de la importancia vitivinícola de la zona, la producción vitivinícola. ¿Qué importancia tenía el vino que se producía acá dentro de lo que era el virreinato? ¿Y qué destino tenía? Las estancias, todas las estancias tienen, sobre todo Carolla y también Santa Catalina, tienen viñedos, que básicamente lo utilizan para el autoabastecimiento de sus propios espacios productivos, y en el caso de Carolla sería para el Colegio de Montserrat, o en el caso de Santa Catalina para el noviciado. En el caso de Jesús María produce vino no solamente para la estancia en sí misma, sino para el Colegio Máximo. Estamos hablando de un establecimiento urbano educativo por excelencia, digamos, pero a su vez, digamos, también envía vino, aguardiente y vinagre, no solamente al Colegio Máximo, sino también a las otras estancias que dependen del Colegio Máximo. Como podemos señalar, digamos, la estancia de Jesús María no solamente es la estancia del colegio, sino que también son las estancias de la Candelaria y la estancia de Altagracia. Entonces, el vino que se produce acá se produce para autoabastecerse, para enviar al Colegio Máximo, para enviar algún sobrante a las estancias también del colegio, que son, como dije recién, Candelaria y Altagracia, y el sobrante se utiliza, si ya se cumplió con la meta del autoabastecimiento, se envía, digamos, para comprar en algunos casos. Si el vino es bueno y hay excedente, por ejemplo, en la compra de esclavos en algunos casos. Y en otros casos también se intercambia este vino con también textiles por yerba, tabaco, miel y un poco de azúcar al Paraguay, digamos, con el Colegio del Paraguay, con el que se establece una serie de convenios, porque esa yerba y ese tabaco principalmente y un poco de azúcar se utiliza para abastecer a los esclavos y también a los trabajadores libres de las propias estancias. La historia también nos demuestra que las grandes transformaciones no ocurren por casualidad. Detrás de cada proyecto duradero suele haber visión, liderazgo, formación, planificación y una enorme capacidad de trabajo. En esta primera parte de la entrevista estamos conociendo cómo todos esos valores estuvieron presentes en la obra de los jesuitas y cómo su legado continúa
formando parte de la identidad del desarrollo de nuestra región. En Vergese Cerámicos construimos más que espacios. Comprometidos con la calidad de atención al cliente, nuestra dedicación y conocimiento nos diferencian y nos hacen tu socio de confianza. Vergese Cerámicos, valores que perduran, calidad que se siente. Licenciado Crucelles se refirió a la importancia de la producción vitivinícola en la zona. A propósito, ¿hay un mito con respecto al reconocido vino Lagrimilla que se producía aquí? Sí, hay un mito sobre eso. La Lagrimilla es una especialidad dentro de la producción de la estancia de Jesús María, pero hay un mito en realidad, digamos, que este vino, que sería un vino de excelencia, digamos, viajó miles y miles de kilómetros, aunque no es la medida para utilizar el agua, creo que son leguas marinas, si no me equivoco, y llegó a la mesa del rey sin estar avinagrado y en perfectas condiciones. Esa fuente que establece esa noticia yo nunca la encontré, y sí puedo verificar en los libros contables del Colegio Máximo, porque el Colegio Máximo, digamos, es lo que recibe la producción de la estancia de Jesús María. Nosotros no hemos encontrado el libro de cuentas de esta estancia, y eso es un problema para nosotros, pero sí encontramos el libro de cuentas del Colegio Máximo, que es el lugar donde recibe de Jesús María esa producción. Cuando yo veo los números, es decir, los precios, aunque no hay comercialización, sí se monetiza eso que se envía. Yo veo que los precios del vino común y del vino Lagrimilla son del mismo monto, digamos. Es decir, 10 pesos por botija, digamos, ¿no? Por botija. Entonces, yo puedo señalar o hacer una inferencia que si bien el vino Lagrimilla sería un vino de misa, un vino dulce, y eso lo podemos señalar, por el precio que tiene el vino de Lagrimilla en comparación con el vino común ordinario que se envía. Ordinario no lo digo porque sea malo, sino porque es el de la vida cotidiana, que se envía al Colegio Máximo. Por los precios estamos hablando de un vino de la misma calidad, por decirlo de alguna forma. Carlos, ¿qué enseñanzas han dejado en cuanto a la capacitación, a la formación de oficios y también a la organización en el trabajo? Con respecto de la cuestión laboral, la racionalidad económica sigue primando, digamos, ¿no? La única diferencia es que acá tenemos, a diferencia del espacio colonial y en otros espacios productivos, tenemos una cuestión respecto de las magnitudes, digamos. En las estancias laicas, por lo general, hay esclavos, pero no en la magnitud en la que hay en las estancias jesuíticas. Y los regímenes laborales son diferentes, porque como esta es una orden religiosa, no solamente está la cuestión productiva, sino está la cuestión de la doctrina o evangelización de los propios trabajadores, y un principio máximo que tiene que ver con la caridad o el amor al prójimo. Entonces, en ese punto, si bien hay estrategias de que el trabajador maximice su fuerza, maximizar la fuerza de trabajo para que produzca un excedente, también hay ciertas limitaciones de orden moral, teológicos o religiosos que limitan ese tipo de cuestiones. Por lo general, los trabajadores, según las normativas, sobre todo del padre Andrés de Rada, trabajarían de sol a sol. Si nosotros hablamos de trabajar de sol a sol, estaríamos trabajando para un régimen diferenciado entre el invierno y el verano, porque el sol a sol evidentemente marcan diferentes cantidades de horas de trabajo respecto a esta cuestión. Ahora es cierto que el régimen de trabajo es un régimen de trabajo de explotación laboral, porque es un régimen que tiene como principal factor de la producción a la mano de obra esclava, y la mano de obra esclava implica
digamos, un mecanismo de sanción y de sobreexplotación que no es la misma relación laboral que uno establece con un trabajador libre al que se le paga un jornal por un tiempo de trabajo determinado. Entonces, en ese punto, digamos, la cuestión de relacionar, por ejemplo, el trabajo asalariado con el trabajo por jornal, el trabajo a destajo con el trabajo de tipo, un trabajo de tipo esclavo, no se condice con la forma moderna, digamos, de la prestación laboral actual, digamos. En ese sentido hay como diferencias. Y hay diferencias en cuanto a magnitudes. Nosotros estamos hablando que para más o menos la década de 1760, 1750, 1760, estamos contando aproximadamente con 240 esclavos, 250 esclavos. Lo que sí es claro, y esto me parece como interesante, y que es un poco el complemento de tu pregunta, es que por lo general en las estancias jesuíticas hay paridad sexual, es decir, hay tanto la misma cantidad de hombres y mujeres para facilitar la reproducción social del grupo, para no depender tanto del mercado externo y para evidentemente con eso continuar las actividades productivas. Ahora, ¿qué pasa cuando la mano de obra se me cae, por ejemplo, por una epidemia de viruela? Ahí sí se compra trabajadores esclavos, digamos, en el puerto de Buenos Aires, pero la política tendiente es equiparar hombres y mujeres que, aparte de, evidentemente, facilitar la reproducción, es decir, procrear niños que en el futuro podrían ser futuros trabajadores del espacio, no solamente eso, sino que aparte se los confirma con el matrimonio, con el sacramento del matrimonio. Entonces, en ese punto hay una estrategia de reproducción de la mano de obra esclava que fortalece, sostiene, solidifica, digamos, la continuidad del sistema productivo a partir de que hay una regularidad en la entrega del trabajo. Sí, de todas maneras, se podría decir como que era un factor importante a la hora de que los números le dieran. Sí, claramente, sí, claramente. El trabajo esclavo es muy importante en las unidades productivas de la compañía porque ellos, por ejemplo, los jesuitas, están en contra del servicio personal de encomienda, se han opuesto firmemente a ese sistema. Entonces, claramente los jesuitas no tienen indígenas, sobre todo indígenas de encomienda, digamos, como mano de obra esclava. Ellos se oponen a la esclavitud de los indígenas o a la servidumbre de los indígenas. Entonces, una alternativa para poder justamente sostener estas unidades productivas era la compra o donación, también se recibían en donación, de mano de obra esclavizada. Estamos recorriendo una apasionante parte de nuestra historia y descubriendo que muchos de los principios que hoy asociamos al emprendedurismo moderno ya estaban presentes en la visión y el trabajo de los jesuitas. Desde la Municipalidad de Jesús María entendemos que una buena idea puede transformar comunidades. Por eso, acompañamos a nuestros emprendedores con capacitación, vinculación y acceso a créditos para impulsar la economía local. Más info en www.jesusmaria.gov.ar. ¿Cuál fue la infraestructura que desarrollaron los jesuitas aquí en la zona? La infraestructura la infraestructura siempre estuvo relacionada con las producciones dominantes. Entonces, si tenemos producción vitivinícola o producción harinera, todos los instrumentos o medios de producción apuntan hacia eso. Lo que pasa es que las unidades productivas de la compañía, las unidades productivas rurales, es decir, las estancias, son unidades muy diversas y muy complejas. O sea, si bien tienen, digamos, producciones dominantes, tienen producciones secundarias de importancia.
Las dos producciones que tenemos, como nosotros señalamos, son el vino y la harina. Entonces lo que vamos a encontrar son molinos harineros, vamos a encontrar acequias o canales, vamos a encontrar una bodega, vamos a encontrar lagares, que es donde básicamente se aloja en primera instancia, digamos, el mosto, para que después, por un proceso de fermentación, eso vaya tomando cuerpo y finalmente decante en lo que es la producción principal o el renglón principal, como se decía en ese contexto, que es la producción de vino, también algo de aguardiente, y cuando el vino se avinagraba, el vinagre común, que nosotros conocemos cotidianamente. ¿Y cuánto de esta infraestructura, digamos, ha perdurado en el tiempo y ha influido en la identidad de la zona? Sí, la identidad de la zona es un tema bastante complejo, digamos. La identidad yo creo que tiene un núcleo duro quizás, pero que se va resignificando a medida que los contextos van cambiando, digamos. Yo no soy nacido ni criado, como se dice en Jesús María, pero por lo que todo el mundo conoce, está relacionada con la producción agrícola, ganadera, también con la producción turística, con la cuestión del festival y todo lo que eso implica, digamos, en cuanto a la identidad. Yo creo que hay capas respecto a la identidad, es decir, la estancia de Jesús María como núcleo quizás fundador o promotor básicamente de lo que posteriormente se conoce como la ciudad de Jesús María, marca cierta impronta, pero que en esa capa también se superponen otras capas que tienen que ver, por ejemplo, con el proceso inmigratorio. Y ahí encadeno no solamente a Jesús María, sino también a todo lo que significa la tradición, digamos, típica también, no solamente de la zona, sino de Colonia Carolla, digamos, y con ese proceso de inmigración que enriqueció, porque ese es un punto que me parece que hay que señalar, los aspectos culturales de la región en general, digamos. Los jesuitas entendieron la importancia de la organización, la capacitación, el liderazgo y la planificación para generar crecimiento y desarrollo. Valores que siguen vigentes y que encontramos tanto en quienes hoy están dando sus primeros pasos como en aquellos emprendedores que después de años de trabajo y esfuerzo lograron consolidar sus empresas y comercios. Por eso, en Impulso Emprendedor tienen lugar todas las historias, las que comienzan y las que ya han recorrido un largo camino, porque cada emprendimiento exitoso alguna vez fue apenas una idea y cada idea puede convertirse en un legado. Gracias por acompañarnos. Seguimos en el próximo programa. Será hasta dentro de una semana. Este programa fue presentado por Municipalidad de Colonia Carolla, apostando por su gente. Colonia Carolla, ciudad de emprendedores. Daniotti Farmacias, líderes en tecnología y stock de medicamentos. Abierto las 24 horas. Te espera en todas sus sucursales. En cada obra, en cada terreno, en cada desafío, Cantera Boesio está presente. Áridos de calidad para construcción, arena fina y zarandeada, piedra bola, granza lavada, triturados, tierra negra y más. También realizamos trabajos con pala cargadora y servicio de camiones volcadores. Cantera Boesio.